¿Se acuerdan la semana pasada les hablamos de un pasaje, de una barca y todo eso? ¿Se acuerdan? Sí. Los que vinieron, ¿cuántos vinieron la semana pasada? ¿Se acuerdan que estuvimos? Bueno, hoy voy a darle la parte B. Voy a hablarle de algo que el Señor me habló y que algunos dirán, pero no tiene nada que ver nada con lo de la semana pasada. No, pero sí, y sí, pero no. Para que vean que Dios es tan maravilloso. Gracias, mi hermano. Es maravilloso y hay cosas que nos llevan a lo sobrenatural. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33, un pasaje que hemos leído tropecientas veces y que nos muestra la falta de fe que tiene este hombre de aquí, de la historia. Vamos a pedir que se pongan sobre sus pies un momento por respeto a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué hacía él? Despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, ya lo había hecho, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Ya la barca había avanzado, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Secretario, más rápido, vamos, Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Puedes tomar tu asiento. Dice la palabra que Jesús, después de haber estado reunido con esa multitud, dice que ya la estaba despidiendo a una multitud. ¿Y qué multitud era? Pues era la multitud aquella de los 5.000 hombres que Jesús les había dado de comer con los panes y los peces. Aquella que los alimentó y que solamente varones eran 5.000, aparte mujeres y niños y ancianos. O sea que era una gran cantidad de personas, quizás 10.000, quizás 8.000, pero más de 5.000 seguros eran. Y Jesús dice a los discípulos, después de que los ha despedido, vayan al otro lado. Súbanse a la barca y vayan al otro lado, mientras él despedía a la multitud. O sea, Jesús se quedó con la multitud de personas. Recuerden que la semana pasada hablamos que es necesario dejar a las multitudes, pero hoy Jesús está despidiendo a las multitudes. Hoy está despidiéndolas, está tratando con amor, con cariño. Y mientras él da una orden a sus discípulos de que cojan la barca y vayan al otro lado. Quizás ellos pensaron, bueno, no sé, ¿cómo lo va a hacer él? ¿Se va a quedar aquí? ¿Se va a ir para allá? ¿Qué va a pasar? Porque Jesús ha dicho que va a despedir y que va a orar. Y Jesús despide a la multitud, ellos empiezan a avanzar en el barco y Jesús se sube al monte, mientras ellos estaban navegando. Y él estaba en el monte orando, acompañado solo. Solo, dice la palabra, estaba solo en el monte orando. Mientras que los discípulos habían entrado en el fondo del mar, habían ya avanzado en el caminar y a causa
y empezó a haber unas olas grandes a causa de los vientos. Yo quiero imaginarme una tempestad, a ver si me pueden poner ese audio que le hemos mandado. Si lo ha descargado, hace así. ¿Ya? ¿Lo pusiste? No lo descargaste. Bueno, luego le pongo el audio. Los secretarios de últimamente son terribles, ¿eh? Entonces, dice que hubo una tempestad, olas, viento, lluvia, algo terrible. Yo me quiero imaginar a esos 12 hombres ahí en la barca, zarandeados por el viento contrario, las aguas entrando. ¿Se acuerdan? No, que me ahogo, que me ahogo. ¿Se acuerdan la semana pasada que se ahogaban los muchachos? Y Jesús no estaba en esta ocasión en la barca. Jesús estaba en el monte orando y ahí empieza a haber un pleito, ¿no? Y Jesús seguía tranquilo. Ahí en el monte orando, él seguía tranquilo porque él tenía claro cuál era el propósito que él tenía. Mire, muchas veces creemos que estamos solos y Jesús nos está mirando desde la lejanía. Hay momentos de nuestras tempestades, de nuestros pleitos que pensamos que nos encontramos solos. En la barca, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, nos encontramos solos, pero Jesús está mirando desde lejos cómo está tu vida. Él está intercediendo por ti y por mí en ese momento. Y aquel que dijo que vas a cruzar al otro lado, porque no nos olvidemos que en quien dio el paso y dio la palabra de autoridad, id al otro lado, no fue cualquier hombre, no fue Pedro, no fue Mateo, no fue Juan, fue Jesucristo. Jesús dijo, id al otro lado. O sea, hay un mandato de parte de Dios. Y cuando Él te está dando una palabra, amigo que nos visitas, querida iglesia, cuando Dios manda algo, Dios te está protegiendo. Y Jesús está diciendo, id al otro lado. Él está orando, está tranquilo. Los demás empiezan a sufrir ese pleito. No sé, ¿está la tormenta ya o no está la tormenta? Dele la tormenta, hermano. Ayúdeme a predicar. 5 minutos. Ah, bueno, ahí está. Algo así, un poco más fuerte, denle más volumen. Los vientos eran contrarios. De vez en cuando tiene que salir algún trueno. La lluvia intensa. Era un caos en la situación. Yo me imagino a estos hombres zarandeados. No sé si hay aquí algún marino sabe que cuando en medio del mar empieza a ocasionar esto, los truenos, oscuro, no hay farolas, no hay nada, no hay focos de luz en el barco, una farolilla que con el agua se va a mojar, esa llamita. O sea que hay miedo, hay susto. Y ellos están ahí aterrorizados. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia, empezó alrededor de las 3 así de la mañana, dice que Jesús, en medio de este caos, de este ruido espantoso que está viendo en el medio del mar, que Jesús empieza a aproximarse. Jesús empieza a acercarse caminando sobre las aguas y los discípulos comenzaron a gritar. ¿Se acuerdan? ¿Qué comenzaron a gritar? Ayúdeme, ¿qué comenzaron a gritar? Uy, ustedes no se asustan en medio de una tormenta. ¡Un fantasma! Ellos eran, ¡wow! Aquí los truenos, los relámpagos, el aire, la barca que se zarandea y vemos a alguien que se está acercando. ¡Ay, Dios mío! ¡Un fantasma! Se asustaron. Hubo temor en sus vidas en medio de ese caos. Pero dice que hubo uno que reconoció a Jesús en el momento cuando Jesús habló. Soy yo. Tened ánimo. Hubo uno solo que reconoció la voz de Jesús cuando en medio de ese caos, en medio de ese pleito, de esa tormenta, habló. Y Jesús dice, este le dijo, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y Jesús le responde, ven. Bájame la música. Ven. Y la tempestad seguía. En medio de ese pleito, la tempestad estaba continuamente avanzando. Jesús estaba, yo no sé cómo lo haría Jesús, Él es Él. Pero recuerden, olas de 8, 9, 10 metros, no sabemos. En medio del mar, Él está ahí. No sé si estaría mojadito, me imagino que habría de todo. Pero Pedro, cuando escucha la voz de Jesús, dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Salió de la barca y empezó a andar. Y esto es algo que me llama mucho la atención.
porque la tempestad seguía. O sea, Pedro no es que andaba sobre un cristal, estaba andando sobre las olas. Estaba andando con las luces del cielo iluminándose por los truenos y los relámpagos. Pero dice la Biblia que al mirar los fuertes vientos, Pedro se hundió. Pedro empezó a enfocarse donde no tenía que enfocarse y se hundió. Pero ¿saben qué hizo? ¿Saben qué fue lo que hizo Pedro? Pidió ayuda. Señor, sálvame, que me ahogo. Señor, que me ahogo. ¿Se acuerdan? Pedro, en el momento que anduvo por esas olas, que anduvo por ese oleaje, por esa tormenta, por ese caos de truenos y relámpagos, se hundió porque se fijó en lo que estaba ocurriendo alrededor suyo. Perdió el enfoque de Jesús. Y dice la palabra que Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Después de esto, Jesús y este discípulo regresan a la barca. Jesús lo levanta y regresa a la barca. ¿Y cómo es que regresa a la barca? ¿Acaso dice que Jesús lo tenía entre sus brazos? Regresaron andando a la barca, porque cuando uno está de la mano del Señor, aquello que te había hundido deja de hundirte en el nombre de Jesús. Y Jesús lo recibió, lo sacó y fueron andando hasta la barca. Y dice que al subirse a la barca se calmó el viento y por ende la tempestad cesó. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay tormentas, hay vientos contrarios, hay tempestades que el maestro las está provocando para que tú camines sobre las aguas. ¿No entendieron? Hay situaciones difíciles, angustiosas, crisis, problemas, caos en nuestra vida que el Señor las está permitiendo para que tú camines sobre las aguas. Para que camines sobre la situación más angustiosa de tu vida. Des pasos de fe. La tempestad fue provocada por aquel que hizo calmar los fuertes vientos. Algunos dicen: es que el diablo. Que no. Que el diablo se pasa el día llorando. Estos cristianos no hacen más que culparme a mí. Y todo lo que ocurre porque Dios lo permite. ¿No entendieron? Lo que le ocurre a su vida, no le eche tanta culpa al diablo. Que el diablo solo se mete cuando usted está pecando. Pero en la vida social, lo que ocurre alrededor de usted es porque Dios permite que el diablo se acerque. Y la tempestad fue provocada para que Dios manifestara algo poderoso sobre la vida de estos discípulos. Y Jesús le dio una palabra a los discípulos y les dijo: vayan al otro lado. Vayan al otro lado. Si Jesús te dice que vayas al otro lado, si Jesús te ha dado una palabra de aliento, de fortaleza, es porque ya está asegurado tu futuro y yo solamente tengo que... están atentos. Si Dios nos ha dado una palabra de fortaleza, de aliento, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Ay, pero es que Señor me dijiste que hiciera esto, mira el caos de mi vida. Obedece. No te pongas a ponerle peros a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me ha pasado? Pero, Señor, no sabemos, acá vamos. Avanzamos en medio de la tempestad, avanzamos en medio del caos, avanzamos en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué significa la barca? Pues podríamos decir muchas cosas al respecto de la barca, pero lo que yo creo es que la barca en ese momento está representando muchas veces aquello que creemos que es nuestro refugio, aquello que representa nuestra comodidad, nuestro confort, aquello que vamos con tranquilidad, vamos avanzando y de golpe, de repente, aparece un caos. Porque durante el proceso en la ciudad donde estaban con esas más de 5.000 hombres, en ese momento no había tormenta, no había nada, dieron de comer tranquilamente a todo el mundo. Jesús se subió al monte a orar, todo estaba bien, estaba chachi. Y ellos subieron a la barca, fueron avanzando en el proceso hasta que llegaron a lo más profundo. Porque cuando llegamos al fondo de la situación de nuestras vidas es cuando Dios empieza a probarte. Has pasado un proyecto, has pasado un proceso, has pasado ciertas cosas en tu vida, has experimentado milagros, has experimentado señales, has experimentado cosas que Dios ha hecho en tu vida. Voy a probar tu fe. ¿No entendieron? Voy a probar tu fe. ¿Cómo, Señor? Voy a permitir que una enfermedad venga a tu vida. Voy a permitir que la economía te pegue una trabazón.
Voy a permitir que el diablo venga a tocarte un poquito la relación matrimonial en tu casa. Pero yo te he dado una orden. Ves al otro lado. En medio del proceso de nuestras vidas, que parecía que todo estaba bien, habíamos visto milagros, habíamos visto las señales, habíamos visto multiplicación de panes y peces, pero con unos poquitos para darle a tanta gente. Habíamos visto algo maravilloso, pero Dios nos dijo, ves al otro lado. Y en ese proceso hemos visto un caos. Y lo primero que hacemos es, ¡un fantasma! ¡Nos ahogamos! Así que aquello lo cual nos hemos hecho quizás dependientes, nos acomodamos y nos quedamos estáticos ante la situación porque entendemos que estamos a salvo en la barca. Pensamos que la barquita está todo controlado y estamos a salvo. Y no hemos terminado de entender de que no es la barca la que nos lleva a puerto seguro. No hemos entendido que el Señor nos mandó ir al otro lado, pero que la barca no es la que te da la seguridad, es la palabra que te mandó Jesús. Ves al otro lado. La barca es una herramienta en tu vida para avanzar en el propósito que Dios ha demandado para ti. La única situación es la obediencia. Di conmigo, obediencia. Ves al otro lado, cruza. La palabra es la que nos da la fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús no estaba dentro de la barca en ese momento. Recuerden, la semana pasada sí estaba dentro de la barca, estaba con la almohada, estaba ahí dormido. Pero en esta ocasión no está dentro de la barca. Jesús, él estaba mirando a los discípulos desde lo alto, de lejos, e intercediendo. Él sube al monte a interceder porque Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Y Él se fue al monte a orar, a interceder por la vida de todos aquellos que habían comido panes y peces, que les habían seguido no solamente por los alimentos físicos, sino por el alimento espiritual que habían recibido. Aquellos que habían recibido la palabra de arrepentimiento en ellos decidieron, me arrepiento de mis pecados, me alejo de mi forma de vida y me presento delante de Dios. Aquellos, Jesús subió al monte a interceder y orar por ellos, para que lo que había ocurrido en ese momento no fuera algo de emociones, sino algo de realidad, juntamente con los discípulos que habían visto todos los milagros. Y Él se fue al monte a orar. Y yo me imagino que si Jesús estaba aparte, si les mandó a ellos y tenían bastante tiempo navegando, no sé, quizás 3, 4 horas navegando, no sé qué ocurriría ahí, cuánto tiempo. Le tomaba mucho tiempo ir al otro lado y estaban ya en medio del mar, ahí posicionados en medio del mar. Y me imagino a Jesús, que Jesús lo que estaba era intercediendo, orando por ellos, como aquella vez que también lo hizo en el Getsemaní, y intercediendo para que no les fallara la fe, para que comprendieran que ellos iban a un próximo nivel. Porque cuando pasamos de situaciones de ver cosas maravillosas, algo grande en nuestra vida, y de golpe de repente aparecen las pruebas, aparecen las tormentas, aparece el caos, es porque Dios está posicionando tu vida para subir de nivel. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió con los discípulos, que era algo que Dios tenía para ellos. Porque se nos hace difícil entender muchas veces que a la mayor dimensión de gloria, mayor se hace el proceso en nuestras vidas. A la mayor posición de gloria, de ver la gloria de Dios manifestada, mayor va a ser la oposición, el proceso en nuestras vidas. Y cuando Jesús dice, ya, creo que llegó la hora de sacudir, ya estamos. Voy a empezar a darle una sacudida. Porque hay sacudidas que van a llegar a tu vida, hay personas que son tóxicas, que de alguna manera tienen que irse de tu vida y Dios tiene que zarandearte. Hay lugares que ya cumplieron su cometido contigo, y hay cosas que ya caducaron a tu alrededor. Y Dios está por sacudirte, está diciéndote, prepárate que te voy a dar un zarandeo. Prepárate que voy a ir. Escúcheme, ¿cuántos quieren ir a un próximo nivel? Lo repito, piense lo que va a contestar. ¿Cuántos quieren ir a un próximo nivel? Prepárese porque viene prueba. Ay, pato. No entendió el mensaje entonces. Viene zarandeo. Cuando uno provoca a Dios y quiere decir, quiero subir de nivel, quiero posicionarme en algo superior, prepárese porque viene un zarandeo de parte de Dios. Van a venir tormentas, van a venir pruebas, van a venir rayos y centellas, van a venir lluvias, van a venir caos. Pero prepárese porque ese nivel lo manda Dios, no lo manda el diablo. ¿Están aquí? Así que
se habla de un Pedro que se hunde. Siempre hablamos de Pedro. Ay, Pedro, hombre de poca fe. Es que este Pedro, es que se fijó. Y siempre nos enfocamos en este versículo, en Pedro. Pero no se tiene en cuenta algo muy detallista. Que de los 12 que habían en el barquito, el único que se atrevió a decir que es algo fue Pedro. No entendieron nada ahí. Siempre hablamos de Pedro que tiene poca fe, pero tuvo más fe que los otros 11. No entendieron. Pedro, hombre de poca fe, no dice que no tenía fe, dice que tenía poca, pero tenía más fe que los otros 11, porque él dio pasos y salió adelante. Es verdad que se hundió, pero se arriesgó. Los otros 11 se quedaron con lo del fantasma. No se atrevieron. Pedro retó: si eres tú, manda que vaya. Ven. Porque la fe viene ¿por qué? ¿La palabra de quién? Él entendió, fue el que entendió quién era el que estaba hablando. Lo que pasa es que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y avanzamos, pero dejamos de tener nuestra mirada en Jesús y nos enfocamos en el problema. Hermano, no te pierdas. No pienses que eres un hombre que no tiene fe. Tu fe fue pequeña, pero fue más grande que la de otros que se quedaron mirando y nunca hicieron nada. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, no se enfoque en Pedro como un hombre de poca fe, no, al contrario, enfóquese en Pedro como un hombre que tuvo fe más que otros, que se quedaron en esa barca. Aleluya. Y esto me deja esta gran enseñanza a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Siempre estamos esperando que nos digan qué tenemos que hacer para dar el paso. Y no es necesario. No tenemos por qué estar esperando que alguien nos diga: vamos, avanza, venga, tírale. No, dé pasos de fe en el nombre de Jesús. Créale a Dios, si se hunde no se preocupe, Él está intercediendo por usted. Y sabe lo bueno, que la mano la extiende Él, no la extiende ningún hombre. Y te levanta, porque has dado pasos de fe. Quizás poquita, quizás te enfocaste en cosas del mundo, quizás te enfocaste en el problema, en el dinerito, en la enfermedad, yo qué sé, en lo que usted se enfocó y perdió la mirada en Jesús. Pero tuvo ese momento, ese aliciente de fe para salir adelante. Pero por eso alguien tiene que ser violento, alguien tiene que ser valiente, atrevido y arriesgado para que las cosas ocurran en su vida. Que antes de que le llamen, él dice: yo quiero ir, yo quiero hacer lo que tú haces, modélame, Señor, llámame como tú desees, porque yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero avanzar en la vida ministerial de mi vida. Señor, yo quiero avanzar, no me quiero parar. Y yo voy a tirar para adelante, aunque vengan pruebas, aunque veas que te estás hundiendo, sigue avanzando en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo crea? Así que todos estaban atribulados, todos estaban espantados, pero Pedro subió de nivel. Todos se asustaron en la barca, todos temblaron, algunos se agarraron. ¡Ah! Pero Pedro fue el único que subió de nivel. No, mire, con los ojos espirituales, él miró con los ojos espirituales y dijo: no, aquí no. Yo no me puedo quedar aquí dentro de la barca. Estoy viendo allí, he escuchado la voz de mi maestro, él me ha dicho que vaya. Yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que hacer el movimiento, tengo que avanzar. El resto, pregunto yo, ¿escuchó la voz de Jesús? Todos escucharon la voz de Jesús, pero también escucharon los truenos, también escucharon los vientos, también escuchó la lluvia, también veía cómo las olas se movían. Todos escucharon la voz del maestro, pero solo uno dijo: yo no me quedo aquí en la barca. Yo avanzo por subir de nivel. Yo avanzo para ir adelante. Yo no me quedo paralizado, ni estático, ni clavado como un clavo. Yo avanzo en el nombre de Jesús, porque yo sé que algo grande viene para mi vida. Me arriesgo y voy a andar sobre las aguas. Aleluya. Por eso Dios está llamando a una iglesia a andar sobre lo sobrenatural. Dios está llamando a una iglesia que avance en medio de lo sobrenatural, aleluya. A que miren más allá de sus ojos físicos, puedan ver. Tenemos que empezar a ver más allá de lo que está pasando a nuestro alrededor.
Yo no sé si esa barca representa tu casa, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, tus recursos, tus sueños. Yo no sé lo que representa para ti esa barca, pero Dios va a remover la barca para que salgas a lo sobrenatural. Aleluya. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Es pues, esto todos lo sabemos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice el 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los 12 que había en la barca, solo hubo uno que siempre ha señalado en todas las predicaciones como que era un hombre de poca fe. Pero ese uno fue galardonador, porque su poca fe, ¿usted está entendiendo? Su poca fe hizo que era lo necesario para acercarse a Dios. Esa poca fe que Pedro tuvo hizo lo suficiente para acercarse a Jesús y coger su mano. Así que no pienses que no eres un hombre o una mujer de una fe muy grande o una fe muy pequeña. Créele que lo suficiente fe que tú tienes, porque ya sabes, hay diferentes niveles de fe. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero que la fe que usted tenga sea simplemente como el grano de mostaza, de pasos, de acciones. Avance en el nombre de Jesús, en medio de su tormenta, en medio de su crisis, en medio de su caos. De pasos de fe en el nombre de Jesús. Salga adelante, porque si tiene fe en el Creador, Él va a hacer todo lo necesario, lo va a galardonear, le va a dar todo lo necesario para su vida, lo va a coger de ella. Wow, es poderoso. O sea que necesitamos como creyentes que la fe para nuestro día a día. Es necesario que usted tenga fe. ¿Cuánta fe? Cada uno tiene la suya, pero la suficiente fe para avanzar. Para agradar a Dios tenemos que andar en fe. Ahora, pastor, pero ¿qué es fe? Fe es contar con el sueldo, porque como trabajo sé que a final del mes está seguro. ¿Qué es fe, pastor? Pues sentirme bien, feliz, joven, porque no tengo ningún diagnóstico médico. Estoy genial, chachi. Pastor, ¿qué es fe? Pues estar tranquilo con mi familia, porque gracias a Dios no hay ningún problema, todo va bien. Pero la verdad es que la fe la vas a usar en tu día a día. Cada día usted y yo necesitamos usar la fe. Cada día, sabiendo que aunque no hay un problema, sabiendo que aunque no hay enfermedad, puede venir un problema y puede venir una enfermedad, puede venir una crisis, puede venir una mala situación. La fe cada día hay que trabajarla. Porque algo puede ocurrir. Hoy está bien, recuerden, los discípulos y las miles de personas estaban bien. Había un día soleado, estaban recostados sobre la hierba del desierto. Ahí estaban todos comiendo panes y peces. Todo estaba bien hasta que fueron al otro lado. Y en el proceso de salir del mar, de salir de la playa para empezar a avanzar en el mar, todo iba bien y Jesús estaba en el monte orando, despedía a la gente. Pero llegó un momento que se levantó una gran tormenta. Hay veces que en los momentos que estamos más tranquilos, que pensamos que todo está chévere, aparece algo. Recuerde, no es el diablo. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, Dios capacita a los que ha escogido. Dios los prepara y los forma a través de las pruebas. ¿Está entendiendo? Algunos se están queriendo levantar y dicen, yo no quiero ser cristiano. Pero es que lo que nos dice la palabra, venir a las cosas de Dios no es que todo va a estar bien. Van a haber momentos de alegría, momentos de felicidad, pero van a venir momentos de tormentas. Y esos momentos de tormentas, lo que tenemos que entender, que Jesús está en tu barca o Jesús está intercediendo fuera de tu barca. Siempre lo que quiero que usted entienda es que Jesús va a estar con usted. Siempre está mirando, siempre está pendiente. Habrá momentos que estará descansando y lo va a probar. Habrá momentos que estará fuera y estará mirando. Pero Jesús nos ha dado una orden. Vayamos al otro lado. Tu obediencia va a traer tu milagro.
Tu obediencia va a traer tu proyecto, tu propósito. Tu obediencia va a traer tu ministerio. ¿Habrá alguien que diga amén a esto? Aleluya. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que tienen fe para iniciar un proyecto, que lo afirman y dicen que ya lo van a comenzar. Alguien que ha preparado un trabajo y han invertido y se han preparado y ya tiene, ya lo voy a empezar, ya pronto. ¿Cuándo empieza? Pronto, la semana que viene, la otra, ya pronto. Pero pasa el tiempo y se van enfriando y van menguando y se quedan a medias, como que lo que iba a empezar no acaba de empezar. Así como que Pedro miró los vientos. Como que parecía, pero miramos los vientos. Pero yo pregunto, ¿cómo se mira los vientos? ¿Alguien puede ver los vientos? Los vientos no se pueden ver, los vientos se sienten. Pero dice que Pedro miró los vientos. Y aquello me vuelve loco, ¿no? Porque Pedro los vio porque estaba... ¿Por qué Pedro vio los vientos? Porque estaba allá en otro nivel. ¿No entienden? Es que hay veces que nos posicionamos en cosas de parte de Dios y hasta que no damos ese paso de fe no vemos la dimensión en la cual ya Dios nos está llevando. Pedro vio los vientos porque ya al dar pasos, ¿me está entendiendo? En el momento que Pedro sale de la barca ya está dimensionando algo diferente. Ya no está posicionado en la lluvia, no, está posicionado en la dimensión. Está viendo cómo los vientos se mueven sin verlo. No era un sentimiento, no eran emociones, era una vida. La ocasión es que después se desenfocó. Diga conmigo, se desenfocó. Recuerden esto, Pedro andó sobre las aguas. Estuvo por unos momentos en una dimensión y muchas veces esas aguas no son literal, sino que son una plataforma que Dios ha preparado para ti, la cual se ve imposible que tú la cruces. Hay situaciones que a la parte natural de nuestra vida decimos es imposible, no la vamos a poder cruzar, pero es que nosotros no tenemos que ver en lo natural nuestro, sino tenemos que ver las cosas en lo natural de Dios, que es sobrenatural para nosotros. Y entonces es cuando avanzamos y vemos los grandes milagros. Pedro tuvo una fe para iniciar el caminar. Y esa fe seguía trabajando mientras él caminaba, estaba avanzando. Pero cuando vio esos vientos pueden ser tus recursos económicos que tratan de limitarte. Esos vientos pueden ser la enfermedad que te está golpeando. No sé cuál puedan ser esos vientos que te van a desenfocar. Diga conmigo, te desenfoca. Porque es verdad que llegan los vientos y los vientos cuando llegan fuertes, pero no es más que fuerte que parte del proceso para tú completar la obra que ya iniciaste. Los vientos huracanados es para fomentar el proyecto que ya empezaste. Estos vientos no eran más que una alerta de Dios. No era más que un sacudión. Esa tormenta no vino para hundirte, querida iglesia. Los momentos que tú estás viviendo cuando eres afirmado como un hijo de Dios, como un hombre o una mujer que ama al Señor, los vientos no son para hundirte, son para afirmarte, son para posicionarte, son para dejarte claro quién es tu Señor. Aleluya. Y es que las pruebas, las tormentas, esas advertencias llegan a nuestras vidas para causar una transformación, para que hagamos algo diferente. Wow. Dile a que está a tu lado, tienes que hacer algo diferente. Pero él se desenfocó. Él se desenfocó. Se desenfocó totalmente, se desenfocó su vista de Jesús para ver los vientos y entonces se hundió. Por eso el problema es cuando apartamos la mirada de Jesucristo. Él apartó su mirada de Jesús y empezó a enfocarse en la situación, en la crisis que había alrededor de él. Pero ojo con esto, la pregunta es ¿por qué se hundió? ¿Saben por qué se hundió? ¿Por qué se hundió? No. Eso es lo que siempre predicamos, pero realmente no. Se hundió porque se atrevió a caminar. Los que no salieron de la barca nunca se hundieron. Pero los valientes, los atrevidos, que se atreven porque escuchan la voz del Señor, quizás se hunden.
No están entendiendo, ¿eh? Los atrevidos, los valientes, en medio de tu problema, de tu situación, y dan pasos de fe, se hunden, pero tienen la seguridad de que, hermano, cuando uno se está hundiendo, ¿a quién hay que buscar? Andrés, ¿a quién hay que buscar? Ariel, ¿a quién hay que buscar? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Señor, ayúdame, que me ahogo. Él dio pasos de fe, salió de una barca, avanzó en medio de una crisis, avanzó en medio de una tormenta. Todos los vientos le eran contrarios. Aquello era un caos en su vida. Quizás tú estás empezando o quieres empezar un negocio, quieres empezar un nuevo trabajo, quieres empezar una vida con alguien a tu lado y te está dando miedo. Hermano, primero pídele a Dios, si eres tú, háblame, dime que vaya. Y si el Señor te está diciendo, ven, da pasos de fe, avanza en el proyecto, avanza en lo que Dios te está demandando. Y si te hundes, no te preocupes, porque ese te dijo que venga, Él te va a rescatar. En el nombre de Jesús te lo digo, avanza porque hay victoria para tu vida. Aleluya. Recuerden, habían 11 en la barca que no intentaron caminar, pero uno que fue valiente, atrevido, caminó y se llevó la recompensa. Él tocó al maestro. Él recibió el poder del maestro. Lo sacó en medio de una crisis. Lo sacó en medio de la muerte. Lo sacó en medio de la maldad que había de esa tormenta. Él fue sacado y rescatado. Porque, querida iglesia, cuando el Señor te rescata, te lleva a puerto seguro. Y las tempestades y los vientos contrarios cesan, se calman. Todo va a paralizar en el nombre de Jesús, porque Él está contigo. Wow. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, rápidamente y acabo. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no. Aleluya. Siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Wow. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que tú no puedas hacer. Si el Señor te ha dicho que camines, camina. Él no te va a decir que no lo hagas. No te va a decir algo que tú no vayas a poder hacerlo. Si te está diciendo avanza, aprende, recibe el trabajo, recibe el contrato, cásate con ese hombre, cásate con esa mujer, aunque no te guste. Ahí están pendientes. Si no te guste, no se case. Pídele a Dios revelación. Si tiene dudas, insista en la oración. Señor, que esto no me cuadra. Pero pídele a Dios. Y si te responde, da pasos. Quizás en los pasos de arriesgarte, de posicionarte, de ser valiente, en algún momento te desenfocas y te hundes. Pero como fuiste obediente y saliste por la palabra y tu fe fue movida por ella, ten paz, que el Señor te va a rescatar.